Oye, sí, qué buena. Bueno, dice iPod de Claudia, pero iPad, perdón. Pero no es Claudia, es No Claudius. soy yo, Sí, es mi mamá. muy bien. Sí, Querida Amazonía es un documento hermosísimo también, que vale la pena pegar una mirada. Bien, bienvenidos a todos al último encuentro y vamos a centrarnos en, obviamente, Fratelli Tutti, que es la última encíclica social que ha salido del Papa Francisco hace un mes, como nos decía Carlos Hugo. Yo le subí a la nube un PowerPoint con un resumen de las distintas documentos de la doctrina social de la Iglesia para que lo tengan de referencia. Y bueno, vamos a lo que vinimos. A ver, ahora, mi idea no es contarles todo el documento, ni hacerle spoiler ahí con lo que ustedes puedan leer después, sino en realidad abrirles el apetito, ¿no? Soltar un poco el gusto por este documento que realmente nos viene a iluminar, y es muy importante lo que decía Carlos también, no es un salto al vacío, digamos, reitera muchos temas constantes de la doctrina social de la Iglesia, pero una nueva óptica, enfocado obviamente en el tema de la pandemia, en el tema de los conflictos actuales que tenemos entre Oriente y Occidente, el tema del terrorismo. Mira, la escribió y hace 2 semanas hubo una serie de atentados en Europa, entonces es muy atingente. Bien, entonces lo que yo pretendo es hacer como un marco, en el fondo, de la Fratelli Tutti, explicando de cómo sus antecedentes y un poco una revisión rápida de los capítulos, ¿sí? Cosa de abrirles el apetito, ¿no? Bien, ahí está. El tema es sobre la fraternidad y la amistad social. Bien. Esta imagen bueno, no es la imagen de cuando la publica, pero es otra visita que hizo el Papa a Asís. La publica ahí Los y ahí arreglistas no lo hacen. La olla a presión. frente a la tumba de San Francisco. ¿Sí? Ahí arriba, no sé si alcanzan a ver, en una reja ahí hay un letrerito que dice San Francesco, ahí está el cuerpo de San Francisco, y ahí mismo fue donde firmó el Papa esta encíclica social, obviamente dándole un sentido tremendo a partir del santo de Asís, que ha sido como su inspirador, desde el nombre a su ministerio en el fondo. ¿Sí? Hay un micrófono encendido por ahí. Bien. Bien. Es la tercera encíclica del Papa Francisco. Ha hecho otros documentos, exhortaciones apostólicas, por supuesto, y un montón de más, pero encíclicas es la tercera. Y es interesante este detalle porque esta encíclica se engancha con las otras dos, de alguna manera. ¿Sí? Primero, Lumen Fidei, en 2013, que fue escrita a dos manos, digamos. Probablemente es más el último documento de Benedicto XVI que el primero del Papa Francisco. De hecho, pertenece a otra trilogía. Ahí está, mira, estamos pero preparadísimos. Excelente. Lumen Fidei en realidad hace una trilogía con otros dos documentos de Benedicto XVI, Caritas in Veritate, perdón, Caritas, Deus Caritas es sobre la caridad y Espe Salvi sobre la esperanza. Entonces son las tres virtudes teologales y hace un recorrido de los tres documentos. Pero también es el punto de partida de esta nueva trilogía de encíclicas del Papa Francisco. Laudato Si, en 2015, sobre el cuidado de la casa común, la primera encíclica verde, la primera encíclica ecológica de la Iglesia, aunque el tema de la ecología lo ha tratado más de alguna vez el magisterio, pero aquí hay un documento específicamente sobre eso. Y por último, Fratelli Tutti, hermanos todos, el 2020, hace un mes. Mira, esta encíclica es muy curiosa. De hecho, es la primera encíclica que yo sepa que ha sido criticada antes de salir. Antes de ser publicada, ya estaba siendo criticada. A ese nivel. Es decir, es un documento que ha provocado... Bueno, ¿por qué fue criticada? Por los sectores feministas, por ejemplo. Alegaban que, claro, hermanos todos y dónde quedan las hermanas. Entonces, tendría que haber sido hermanos y hermanas, pero en realidad ahí el Papa tuvo que salir a explicar que era una frase de San Francisco y que por eso la dejó ahí y que en el fondo estaba en genérico, ¿no? Pero provocó mucha expectativa y también mucha crítica antes de salir. Bien, se publica en Asís, en la tumba de San Francisco, literalmente la firma ahí, sobre los restos de San Francisco, el 3 de octubre de este año. Es un gesto muy potente del Papa, sobre el hermano universal, ¿no? Para los que no conocen a San Francisco, el gran hermano que acoge a todos, ¿no? Que abre la fraternidad, firma esta encíclica sobre la fraternidad, ¿sí?
No sé si es la primera, no soy tan ducho en la historia de la Iglesia, pero sí del mundo contemporáneo, digamos del siglo XX-XXI, es la primera encíclica que se publica en español. La edición oficial es en español, no en latín, ¿sí? De hecho fue traducida al latín. Y eso es muy interesante porque todos los gestos del Papa pretenden abrir este documento en un plano universal, para cualquiera, no necesariamente para cristianos. Y de hecho se le ha criticado eso también, que es un documento muy poco teológico, el lenguaje es más universal, que es precisamente la virtud del documento. Entonces se publica en español porque el español es una de las lenguas más habladas del mundo. Entonces para darle un sentido más fraterno, lo publica en español y no en latín. Tiene 8 capítulos, 287 números. Para los que no saben, los documentos de la Iglesia se dividen en números, en párrafos, para poder citarlo, como se cita la Biblia. Entonces tiene 287 números. Ahora cada número son como 10 líneas, así que no se espanten, ¿no? No se espanten. Sobre la fraternidad y la amistad social. Y aquí venía, para que vean que el Papa también hace bestseller, aquí hay una trilogía también, como El Señor de los Anillos, Harry Potter, aquí hay una trilogía. Y esto no sé si lo van a escuchar de nuevo, así que guárdalo en la memoria, porque no sé si todo el mundo se ha dado cuenta de este pequeño gran detalle. Es una trilogía sobre las relaciones del ser humano. El Papa define que las relaciones hermanos son 3, eso lo reitera de Evangelii Gaudium en adelante, con Dios, con los demás y con la creación. Bueno, yo agrego consigo mismo también, pero eso el Papa no lo ha mencionado hasta ahora. Bien, Lumen Fidei se centra en las relaciones con el Creador, la experiencia de la fe como encuentro con Dios, ¿sí? Laudato Si se centra en las relaciones del ser humano con la creación, con la casa común, con el mundo creado, y Fratelli Tutti se centra en la relación del ser humano con los demás. Es decir, en estos 3 documentos el Papa cubre todas las relaciones que constituyen a la persona humana. Entonces es un magisterio cerradito, redondito en ese sentido. Y es importante estos elementos para poder comprender bien el texto, ¿sí? Para contextualizarlo. Bien, el contenido. Algunos detalles sobre el contenido. Primero, está inspirada obviamente en San Francisco de Asís, ¿sí? Que ha sido motivo constante, como decía, de inspiración del Papa, desde su nombre, que como él es jesuita, algunos pensaban que se refería a San Francisco Javier, pero él aclaró inmediatamente que era San Francisco de Asís. También lo cita mucho, en el documento cita mucho a los escritos y biografías de San Francisco de Asís, y ha sido una constante, de hecho lo dice él en el documento, así como inspiró Laudato Si, que también es una frase de San Francisco de Asís, ahora inspira Fratelli Tutti, que es una admonición de San Francisco, pero cita varias cosas, también cita por ejemplo la visita que hizo San Francisco de Asís en medio de la Quinta Cruzada al sultán Malik el Kamil, ahí le puse el nombre para no olvidarme, Malik el Kamil, en Egipto. Y literalmente en plena cruzada, estaba en el campamento cruzado, no de la católica, pero el campamento cruzado, y se cruza el frente de batalla y va a conversar con el sultán, y va a predicar el evangelio, pero desde la paz, no desde la violencia, no desde la agresión ni la conquista. Él piensa que el evangelio mismo basta para convertir a cualquiera a la fe. Y de hecho eso hace que hasta el día de hoy los franciscanos sean los custodios de los lugares en Tierra Santa, precisamente por esta visita de San Francisco al sultán. Entonces hay todo un contexto que es interesante conocer. Yo no sé si vamos a alcanzar, ahí Carlos tú me detienes si se me pasa el tiempo, a ver todos los capítulos, pero me interesa más este contexto, más que los capítulos mismos, ¿sí? Pero los capítulos los van a leer después y hay miles de conferencias también en internet sobre este documento. El Papa cita y se inspira en otro documento también de él sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común. Este documento fue publicado, es una declaración en Abu Dhabi, no es parte del magisterio, es una declaración así política, si se quiere, del 2019, que la hizo junto al imán Aman al-Tayeb de Abu Dhabi. Entonces, el imán es como un sacerdote, para explicarlo muy en simple, musulmán, un líder religioso musulmán, ¿sí? Entonces, con uno de los más grandes líderes musulmanes y el más grande líder de la Iglesia Católica se juntan para publicar juntos un documento sobre la paz
y sobre la convivencia común. Es un documento hermoso, yo lo leí a propósito de la encíclica, ahí uno salté y dije voy a leer este también, y es precioso. Entonces se inspira también este documento, pero ahora le da un peso magisterial, porque ahora es una encíclica social, ¿sí? Entonces lo cita bastante. También cita mucho las conferencias episcopales. Ese es un gesto muy del Papa Francisco. No solo su magisterio, sino que cita también documentos de la Conferencia Episcopal Africana, del CELAM latinoamericano, de la Conferencia de América del Norte, etc. Es decir, cita también el magisterio de los obispos, y eso es muy, muy interesante. Ahora, este último detalle me parece interesante. La encíclica se basa fundamentalmente en el magisterio del propio Papa Francisco. Cita también a papas anteriores, por supuesto, y cita el compendio de la Sociedad de la Iglesia, y cita autores también, no cristianos necesariamente, pero sobre todo abunda mucho en citas de su propio magisterio. Discursos, homilías, declaraciones, exhortaciones apostólicas, etc. Eso se le ha criticado mucho, entre tantas otras cosas que se le ha criticado, que se cita mucho a sí mismo, como si fuese una especie de egolatría, ¿no? Pero no es el caso. Por eso hacía la comparación con los otros, porque esto sí es una trilogía. Entonces, obviamente, lo que está tratando de hacer el Papa es enganchar esto con lo que viene hacia atrás. Y si bien no abunda en temas teológicos, sí están en citas en los otros documentos que ya son más para adentro, son más para nosotros, los cristianos. Este documento está, mira, yo lo comparo, este también no sé si lo van a escuchar de nuevo, pero a mí me suena mucho a Pacem in Terris de Juan 23, que fue un documento maravilloso sobre la paz en el mundo, sobre el desarrollo de los pueblos, sobre los derechos humanos, año 62, si no me equivoco. Y este documento viene a ser la Pacem in Terris para mí del siglo XXI. Es un documento al que va a haber que referirse constantemente, porque no solo plantea elementos concretos políticos, sino que también una profunda espiritualidad. Quien ha leído, por eso insisto en el contexto, a San Francisco de Asís, o quien ha leído este documento a dos manos ahí con el imán islámico, entiende la profunda espiritualidad que hay detrás. Si uno lo lee así a la rápida, dice, bueno, el Papa parece cualquier cosa menos un documento teológico, porque no lo es una encíclica social. Entonces, el grueso es atender a las urgencias de nuestro mundo hoy. Bien, los capítulos. Las sombras de un mundo cerrado, donde hace un diagnóstico, así bastante oscuro en realidad, de la situación actual del mundo. El capítulo 2 es muy lindo, si quieren comenzar por algo más católico en ese sentido, partan por el capítulo 2, porque es una lectura hermosísima, preciosa, de la parábola del buen samaritano, pensada desde la actualidad. Entonces él hace una comparación, es muy genial, entre los personajes, por ejemplo, de la parábola, el samaritano, el hombre que cayó en el camino, el levita y el sacerdote que pasaron de largo, el posadero, etc., y los actualiza frente a la crisis actual de la pandemia o frente a la crisis de los migrantes, que son como los dos temas más fuertes de la encíclica. Entonces, es una lectura de la parábola muy, muy hermosa y muy actual. Sí, así que yo les recomiendo que partan por ahí. 3. Pensar y gestar un mundo abierto. Aquí empieza a plantear ya, a aterrizar un poco. ¿Cuál sería la óptica que tendríamos que tener para cambiar este paradigma individualista y cerrado en un paradigma más abierto? Y un corazón abierto al mundo. Aquí ya plantea el tema directamente de la fraternidad y de la amistad social. De ahí aterriza un poco más al tema de la política, cómo gestar una política desde la amistad social y desde la fraternidad, el diálogo y la amistad social en el sentido de, voy explicándolo porque los títulos como que no dicen mucho, como el sentido de cómo resolver los conflictos sociales. Eso es, cómo establecer relaciones sociales, cómo resolver los conflictos al interior de una sociedad orientados por el amor, por la paz y por la fraternidad universal. Caminos de reencuentro, donde plantea el proyecto, entre comillas, post-pandemia, no lo dice así, pero en el fondo, cómo deberíamos construir el mundo una vez que salgamos de esta. Y cierra con un capítulo muy interesante sobre las religiones, al servicio de la fraternidad en el mundo. Ojo, es interesante, no habla directamente del papel de la Iglesia Católica
frente a la paz mundial o la fraternidad, sino de las religiones en general. Y dentro de ese contexto, también la fe católica, por supuesto. Es decir, es una encíclica muy, muy abierta, muy universal. De hecho, por lo mismo, el Papa no pone el encabezado típico de a los obispos, patriarcas, arzobispos, vida consagrada a fieles laicos y a todos los hombres de buena voluntad. Buena voluntad. No está, ¿sí? Porque quiere ser un documento absolutamente abierto e incluso quiere, a propósito, restarle formalidad, ¿sí? Cosa que lo pueda leer un católico, un evangélico, un ateo, un político, un diplomático, etc. Bien, ¿algún comentario está ahí para pasar ya a ver los capítulos que alcancemos sin spoilearles mucho la encíclica? Sí, pero yo tengo un problema, no he leído la encíclica, entonces no tendría argumentos para generar un diálogo y encuentro contigo. Eh, Tengo más bien preguntas, pero yo creo que las vas a ir resolviendo en el camino, explicando. Entonces, Vamos a irlas viendo, sí. Bueno, yo honestamente, como soy profesor hace unos buenos años, me supuse que no la iban a leer. Entonces, claro, dije, probablemente no se van a poder dar el tiempo de leerla, o no completa por lo menos. Entonces, lo que pretendo es hacer una pequeña introducción en el fondo, de más o menos por dónde van los capítulos, para poder que ustedes luego la lean y digan, ah, ya, por ahí va. Por eso lo que más me interesa es que entiendan esta primera parte del contexto, porque ahí uno le agarra todo el sabor al documento, ¿sí? Si no queda como, uno dice, bueno, ¿y por qué dice esto? ¿A qué viene? ¿Sí? Entonces, para que vean para dónde va el Papa. Eso es lo que quiero plantear. Bien, vamos al primer capítulo entonces. Las imágenes están pensadas a propósito, ¿sí? La sombra de un mundo cerrado. El diagnóstico del Papa. A lo otro que te voy a recomendar. Vean por favor en YouTube alguna conferencia, porque hay unas que son horriblemente críticas al documento. Pero horriblemente críticas. Es un documento que ha impactado tremendamente. Yo creo que después de los datos sí, este es el que ha generado más críticas, ¿sí? Bien, primero, hace un profundo diagnóstico de la situación mundial a partir de la pandemia, a partir de la crisis de la inmigración, a partir de los nuevos focos de terrorismo y de violencia, de las nuevas guerras, etc. Un diagnóstico tremendo. Y dice que en el fondo pone esta crisis de la pandemia, ¿no? Ha puesto en evidencia que el sistema con el que estamos construyendo el mundo no va más. No va más. Es un sistema cruel, es un sistema injusto, es un sistema que margina y que deja afuera lo que él llama la política del descarte a gran parte de la humanidad para sostener los privilegios de una pequeña parte de la humanidad. Y eso está provocando no solo a estas alturas la crisis climática, sino también la crisis humanitaria global. Es decir, hay seres humanos que son descartables. El ser humano es la especie en vía de extinción, podríamos decir, desde la lógica del Papa. Critica, bueno, ya lo decía, la teoría del descarte, ¿no? Partimos por desechar las cosas, partimos por desechar cuando un aparato no funciona, lo botamos, pero al mismo tiempo terminamos desechando las relaciones, desechando a las personas cuando dejan de ser útiles, etc. Es un sistema y es una cultura que descarta, donde hay seres humanos que son valiosos y seres humanos que no. Y es así de simple. Como decía el empresario sutil acá en Chile, ¿no? Bueno, hay que volver a trabajar y sabemos que hay gente que se va a morir. Eso. Lo dijo así de honesto. Sabemos que hay gente que se va a morir, ¿por qué le vamos a hacer? Es decir, hay gente que es descartable y gente que no es descartable. Entonces, eso indica que la dignidad del ser humano, de la que hemos venido hablando desde los primeros encuentros, en realidad no se está respetando para todos. Bien, a propósito de eso, falta de respeto a los derechos humanos y a la dignidad de la persona. Eso es lo que hay detrás. En el fondo, el ser humano se toma como un individuo, como un consumidor, como un cliente, con suerte como un ciudadano, pero no como una persona. No con un valor en sí mismo. Y eso es lo que el Papa apunta, ¿sí? No como un valor en sí mismo. Sumamos a eso un mundo que está enfermo de inseguridad y de miedo. Y de hecho, la pandemia, ya lo conversábamos un poco antes de empezar, ¿no? Ha exacerbado esto. Todos estamos asustados, todos tenemos miedo, salimos a comprar con miedo, nos encontramos con alguien
en la calle y cruzamos por el frente para no topar. Es decir, pero esta actitud de miedo no es solo ahora en la pandemia. Cuando alguien se compra una casa, lo primero que piensa no es las cortinas que le va a poner, es cuánto le van a salir las rejas, la alarma y el perro que se va a comprar para que no le entren a robar, porque es peligroso. Entonces, y además contrata un seguro, porque en una de esas también le roban, y un seguro para el seguro, porque en una de esas de seguro le estafan. Y, es decir, es una sociedad que se construye sobre el miedo, donde el miedo es la forma de exacerbar el consumo, de relacionarse. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos dijeron a nosotros cuando niños, no converses con extraños? Mientras menos sepan de ti, mejor. Mientras menos sepan de ti, mejor. ¿Sí? Es decir, nos enseñaron a encerrarnos, ¿sí? Y no a compartir. Acá en Conce, para el terremoto, ahí nos dimos cuenta que era útil conocer a los vecinos. Y bueno, con todo este movimiento social que se ha producido en Chile también, ha reflotado, y a partir de las necesidades también, esta red comunitaria. Entonces yo creo que esto es un documento que le hace mucho sentido a Chile en este momento. Y por último, la necesidad de un rumbo común. Es decir, el Papa no se queda solo en este diagnóstico terrible, sino que, bueno, esto indica que hay que tomar un rumbo común, que hay que ver un mínimo común múltiplo, como dice en matemática, que podamos asumir todos para construir una sociedad fraterna y solidaria, más allá de la religión, de las orientaciones, de las ideas políticas, es decir, un mínimo que todos podamos aceptar. Y esa es la misma apuesta que hace Juan 23 en Paz y Misterio, por eso yo las comparo. Bien, vamos al segundo capítulo. Esta imagen a mí me sorprendió mucho. El segundo capítulo es sobre el buen samaritano, ¿sí? Aquel que se detiene en el camino a ayudar al que ha caído, ¿sí? Y esta imagen para mí fue muy marcante porque la interpreto como la actualización de la parábola, ¿no? ¿Sí? Bien, obviamente es el texto de Lucas, ahí lo tienen, lo pueden releer, de hecho está en la misma encíclica el documento, hasta en eso pensó el Papa, no necesariamente en católicos que conozcan la Biblia y conozcan el documento, no, puso el texto ahí. Por si acaso alguien la lee un ateo que no tiene idea de la Biblia, bueno, ahí está el texto. Bien, lo plantea como una forma fraterna y solidaria de relacionarse, es decir, saca molde de aquí, de la parábola, para estructurar a partir de las ideas de esa parábola una nueva forma de relación social. ¿Cómo debería ser la relación humana? Acercándose al prójimo que sufre. Y aquí me quiero detener, porque en esta parábola, los que la conocen, es muy común interpretarla como primero hay que ayudar a los prójimos. Es decir, pero primero tengo que ayudar a mis próximos, ¿sí? Tengo que ser bueno con la gente que me rodea. Pero no es el sentido de la parábola. El sentido de la parábola es exactamente lo contrario. Es hacerme yo prójimo del que sufre, del que ha caído en el camino. Entonces yo con esta, porque para ayudar a la gente que a uno lo rodea no es necesario ser cristiano, hay que ser buena persona, ¿no? Aquí se trata de hacerse prójimo de aquel que ha caído en el camino, de aquel que ha quedado botado por una desgracia, de aquel que ha quedado botado por una enfermedad, por una crisis económica, por la soledad, por la depresión. Es decir, ¿de cuántos de los que sufren me hago próximo? Cuando me entero que alguien sufre, que alguien está pasando mal, ¿me hago próximo o paso de largo como el levita o el sacerdote porque estoy muy ocupado? Y aquí volvemos al efecto boomerang. Esto también golpea al propio que está hablando. Es decir, implica un cambio en la manera de ver a los demás. Entonces, la encíclica es muy profunda. Es Aquí se que, centra, ¿sí? ¿puedo aportar algo, Johnson? Sí. Déjame, Es que, esto último y te doy el ya, pase. dale, ok, Aquí dale. lo centra, el Papa lo aterriza en un tema que a él le importa mucho, que es el tema de los extranjeros, el tema de los migrantes, que es un tema muy fuerte en Europa, pero también acá en Chile. Y cómo acogemos y cómo entendemos al migrante, y él lo lee más a fondo. Lee que el problema con el migrante no es el migrante en sí mismo, sino que no aceptamos al diferente. O sea, yo me sumo a aquellos que piensan como yo. De hecho, lo dice, ¿no? En Twitter uno puede tener la convicción de que todo el mundo está de acuerdo con uno, porque simplemente agrego a todos los que piensan igual que yo y a los que no piensan igual que yo los bloqueo. Entonces, termino encerrándome, aunque tenga 500 seguidores, encerrándome en la gente que piensa igual que yo. A eso apunta el Papa con esto del prójimo. Y, a partir de ahí, orientar la política y la economía desde la solidaridad, desde el reconocimiento del otro como un diferente y la acogida al inmigrante. Dante. Sí, conectando con lo que dice Johnson, que es muy certero.
Pero la parábola del buen samaritano, cuando Jesús la plantea en el tiempo histórico que le toca vivir a él, fue tan conflictivo para la sociedad de su tiempo, porque era, por ejemplo, poniendo un ejemplo, cuando lo expliqué, me acuerdo para que mis alumnos lo entendieran. Recuerdo que les dije, es como si, les explicaba que es como si, es como si un hincha del Colo hubiera sido atacado y un hincha de la U lo ayuda y se Claro, preocupa por él. claro. Eh, en esa época, ¿por qué el sacerdote y por qué el levita no ayudan al samaritano? Porque los samaritanos no se mezclaban con la sociedad judía de ese tiempo. Y en ese sentido Jesús es súper visionario y súper esperanzado en el corazón humano para moverlos y instruirlos al cambio. Eh, y por eso el ejemplo por eso el ejemplo con los migrantes es súper bueno, porque de hecho ya de la cortina dirá muchas veces, hay que tener ojo, no se rechaza al inmigrante, se rechaza al pobre. Y en ese sentido, la sociedad chilena, como muchas otras sociedades que tienen problemas con la pobreza y con el clasismo, no rechazan al otro, eh, ¿cómo decirlo? No rechazan al otro por ser extranjero, lo rechazan porque no tiene un nivel de vida en donde va a ser un aporte, cuando esa persona, por ser quien es, ya vale. Eh, ese es el conflicto. Claro. Sí, toda la razón. Carlos, hay algunos comentarios y yo no puedo verlos acá porque se me va a pegar el equipo. ¿Puedes ver si hay algún aporte también escrito Sí, a lo sí, mira, que... dice Clau, bueno, es el iPhone, el iPad de Claudia, pero no sé cuál es su nombre, pero dice abrir el corazón al prójimo según el dinamismo de la caridad que nos une, nos hace tender a la comunión universal, reconocer a Cristo en el rostro de todos los excluidos, salir de nosotros mismos. Excelente. Veo que van muy en línea con lo que estamos conversando, justamente. Bien. Bien, ahí pues tienen para profundizar un montón ya solo en este capítulo. Vamos al siguiente. Pensar y gestar un mundo abierto. Estamos en un mundo, plantea el Papa, bueno, ya lo planteó el Laudato Si también, donde los cercos y los muros son la norma. Donde los cercos y los muros son la norma. Donde hay sectores, zonas verdes y zonas rojas, digamos. Hay zonas verdes donde todo funciona bien, donde todo está cuidado, guardado, etcétera, y zonas rojas que están entregadas a la buena Dios nomás, a la suerte de lo que te toque, ¿sí? Y esto no estoy pensando en África, no estoy pensando en Venezuela, que cada vez que uno de estas cosas sale de Venezuela, no sé por qué, sino que estoy pensando en Chile. O sea, lo que vivimos para el plebiscito, por ejemplo, estas 5 comunas donde triunfó el rechazo frente a el 80% por el apruebo, y son las 5 comunas más, o sea, las 3 comunas más pudientes de Santiago, la Antártica chilena, que hay puros marinos, y Colchane, en el norte. Y Colchane, precisamente, en Colchane hoy día hay una crisis inmigratoria terrible. De hecho, hace 2 días falleció una persona de frío, después de caminar 8 horas por el desierto para poder entrar a Chile porque suponen que acá van a poder tener una oportunidad y están viviendo en carpas en pleno desierto. Bueno, en esa comuna también triunfó el rechazo. Es decir, estos muros son parte de nuestra sociedad. Son parte de nuestra sociedad que segrega, que tú no te juntas con la gente de otro sector social. Que no vas a los mismos colegios, no vas a los mismos restaurantes, no ocupas el mismo banco, ¿sí? No tomas la misma micro, si es que tomas micro para empezar. Es decir, una sociedad segregada donde si tienes la fortuna de estar en la zona privilegiada, estás salvado, pero si no tienes la fortuna de estar ahí, estás entregado a tu suerte. De eso está hablando el Papa, ¿sí? Un poco la lógica de la película zombie, ¿no? Los que están adentro del refugio, esos son humanos y están salvados, y todos los que están afuera son gente que te quiere comer y atacar y hay que eliminarlos. La lógica de Trump, ¿sí? La del muro en México. Bueno, hasta donde sabemos, perdió la elección, por lo menos, hasta ahora.
No estamos del todo seguros, pero casi casi. Así que sería una muy buena noticia, por lo menos. Es decir, y se nos educa en esa lógica. A mí me parece muy curioso que una de las grandes discusiones, por ejemplo, a propósito de la posibilidad de la nueva constitución, era la discusión sobre la propiedad privada. Gente muy asustada, no importa que se violen los derechos humanos, que el sistema sea injusto, que no haya salud para nadie, que la educación, que tengas que pagar por todo. Le preocupa que le vayan a quitar su propiedad privada. Ahora, cuando yo he hablado con esa gente, me pregunto de qué propiedad privada está hablando, si ni la casa que tiene es de ellos. Es de ellos mientras le puedan pagar al banco, si es que tuvo la oportunidad de tener una casa a un crédito de 20 años. Pero si ya arrienda, menos todavía. ¿Me entiendes? Entonces, está tan metido esta lógica de un mundo cerrado que tiene que el Papa insistir en cómo abrimos este mundo. Y primero, ya lo decía nuestro amigo ahí del iPad de Claudia, va a tener que decirnos el nombre viejo, si no vamos a decir iPad de Claudia toda la tarde. Ahí, ¿cuál es el nombre del amigo ahí? Simón. Simón, ya, como decía Simón. El amor es la clave. Y esto suena súper hippie, pero no es hippie. ¿Sí? Porque el amor, cuando es auténtico, siempre es abierto a los demás. Cuando una pareja se ama tanto, que solo conversan entre ellos, que solo hablan entre ellos, que no encuentran con los amigos y que hacen todo juntos, esos son siameses, no es amor. Eso es obsesión. Que puede ser muy placentera, pero es obsesión. El amor siempre se abre a otros, siempre se comparte a otros. ¿Sí? Por eso les pongo un ejemplo que a las chiquillas sobre todo les va a hacer mucho sentido. Cuando hay una mujer enamorada, nadie sufre más que las amigas. ¿Y por qué sufren? Porque son horas de horas de horas de horas escuchando lo genial que es él, lo brillante que es él, lo simpático que es él. Es decir, es tan plena la experiencia. Bueno, después uno ve al tipo y no le encuentra ni una gracia, pero ahí ya lo encuentra. Es decir, es tan plena la experiencia de esa chica de estar enamorada que tiene que comunicarlo, que tiene que compartirlo. A eso me refiero con esto, que el amor es siempre abierto. ¿Sí? Y debe ser la base para un mundo abierto a todos. No bastan las leyes, no basta cambiar la Constitución. Hay que cambiar también la manera de los valores en los que se funda nuestra sociedad. No solo la libertad individual, no solo la igualdad social, sino el amor. Por eso el Papa habla de la fraternidad y de hecho cita los 3 famosos principios de la Revolución Francesa, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad. Dice que lo que nos falta es la fraternidad, precisamente. Debería ser lo primero. Y a partir de ahí construir lo otro. Expresado en solidaridad y fraternidad. Recuperando, esto ha provocado mucha polémica, la función social de la propiedad. La Iglesia siempre ha defendido la propiedad privada como un derecho cuando es fruto del trabajo y cuando es legítimamente adquirida. Pero siempre ha dicho que esta propiedad privada tiene una función social. Es decir, no es privada para mí, es privada para que yo la administre en beneficio de los demás. Y eso ha provocado mucha polémica porque hay gente que le molesta cuando uno dice eso. Dice que ya, si yo tengo un fondo de 20 hectáreas y la gente se está muriendo de hambre o no tiene dónde vivir, bueno, lo que debe hacer una sociedad solidaria es expropiar ese fondo y entregárselo a la gente que no tiene dónde vivir porque no lo estás ocupando, no lo estás explotando, no lo está beneficiando a nadie. ¿Sí? Y esto suena muy polémico, pero es lo que la Iglesia siempre ha planteado. ¿Sí? Los bienes que yo tengo deben estar puestos al servicio de los demás. Y en caso de necesidad, los bienes se vuelven nuevamente comunes. Es lo que llama la Iglesia el principio universal de los bienes. Los bienes fueron creados para todos y yo me lo puedo atribuir como propiedad propia por mi trabajo, pero siempre y cuando tengan una función social. Si no, es ilegítimo. Y es un tema bastante polémico si uno le da un par de vueltas. Bien, y por último, respetando los derechos humanos de las personas, y ojo aquí, también de los pueblos. La autodeterminación de los pueblos, de definir su propio sistema político, de no ser oprimido por la deuda externa, de poder desarrollarse plenamente, de recibir las ayudas de las otras naciones en caso de conflicto, guerra, subdesarrollo, miseria, etc., es un derecho de los pueblos. No es un acto de beneficencia que hace una gran potencia, es su obligación ayudar a los países más pobres, ¿sí? Porque los bienes son todos comunes. Bien,
¿Vamos al cuarto? ¿O hay algún comentario hasta aquí? ¿No? Vamos. Esto me parece muy impresionante. Lo dejé ahí con el título. Disculpen el copyright ahí de 24 horas. Esto no es Venezuela. Esto no es Haití. No es África. Esto es Santiago de Chile. Es común en Santiago hoy en día, también en Concepción, ¿eh? De hecho, en la puerta de la catedral, ver carpas de inmigrantes que han llegado sin nada y se nos ha vuelto tan común que nos parece natural que la gente... De hecho, en Colchane, la misma municipalidad les pasó carpas para que comieran los inmigrantes. Como ya era inmigrante, viene llegando, carpa. A propósito de lo que decía el Dante, ¿no? Claro, porque cuando viene un doctor en ingeniería cibernética de la NASA a vivir a Chile, no le pasan una carpa. No, eso es un intercambio cultural. Cuando son pobres son inmigrantes, ¿no? Es decir, esto está pasando aquí. Y ni siquiera nos importa. Ni siquiera nos importa. Ni siquiera nos preguntamos, pucha, ¿cómo llegamos a esto? Es más, se nos ha enseñado que hay que perseguirlos, que para qué vienen acá, que nos van a quitar el trabajo, que nos van a traer enfermedades, que aquí no hay, porque en Haití son todos cochinos, entonces ya están llenos de infecciones y nosotros no. Y fíjate que la pandemia la trajeron los cuicos de Vitacura. No la trajeron los haitianos, no la trajeron los venezolanos o los peruanos. Y este país que se enorgullece de ser solidario, que incluso se inventa un evento anual para decir que es solidario, es incapaz de darse cuenta de que estamos en una emergencia humanitaria y que la estamos provocando nosotros. A eso vamos. Por eso puse hoy día las fotos, como es la última, total, aquí no me aseguro que me vean de nuevo, puse las imágenes más crudas que pude, no, imágenes que nos provoquen, ¿no? Un corazón abierto al mundo. En Chile tenemos esta mentalidad de isla, creemos que todo lo que hay afuera es mar, nomás. No somos capaces de reconocer también que no somos mejores que el resto, que no somos los ingleses de América, gracias a Dios, porque los ingleses tampoco no son ningún modelo, sino que somos parte de una comunidad, parte de un continente, y así como en otra época, los hermanos peruanos, venezolanos, haitianos, etcétera, acogieron a muchos chilenos en otras circunstancias, hoy día nos toca a nosotros. Tan simple como eso. Tan simple como eso. Oye, hace 2 días era impresionante, alguien rumoreó que estaban entregando visas de refugiados a los cubanos y había una fila de 200 cubanos ilegales en Santiago, sin distancia social, sin mascarillas, sin nada. Y las autoridades que estaban ahí, 2 o 3 carabineros, estaban cuidando la fila nomás. O sea, si se mueren no importa, eso es lo que están diciendo. Si se mueren no importa. ¿Entiendes? O como eran los informes del Ministro de Salud. Murieron 3 personas, pero ya tenían enfermedades previas, eran viejitos, así que... ¿entiendes? Uno no es consciente de estos ejemplos, por eso estoy insistiendo mucho en esto. Hay una cultura que es inconsciente, y cuando uno lo dice, se da cuenta de que en realidad está cayendo en la misma lógica. Establecer políticas de acogida e integración, no solo acoger, sino integrar en la sociedad. Como uno es. A mí me emociona mucho ver, por ejemplo, para fiestas patrias, los haitianos son muy dados a eso, o los dominicanos también, aquí en Chile. Ver estas niñitas negritas disfrazadas, perdón, vestidas, si alguien sabe de folclore me va a pegar por esto, pero vestidas de guasitas, por ejemplo, de guasitos, y bailando cueca, media caribeña, pero bailando cueca, cosa que ni los chilenos hacemos, pero hay un afán casi tierno de sentirse parte de esta cuestión que tampoco es tan genial, pero la necesidad. Entonces, no podemos decir que no lo intentan. Entonces, si no son parte, es porque nosotros no lo hacemos parte. En Estación Central, en Santiago, hay gente pobre de poblaciones que cerró el patio con
cholguanes con terciado, lo dividió en 10 piezas con un baño ordinario al medio y arriendan 150.000 pesos cada pieza a un inmigrante que viene llegando. Y como no tiene idea del idioma, no tiene idea cuánta plata es eso, páganos. Estamos hablando de gente pobre. Entonces, hay gente que ha muerto congelada en esas piezas. Disculpe que insista mucho en ejemplos, pero para aterrizar la discusión de este documento, porque si no queda como un documento hippie, lindo, sí, tenemos que ser todos hermanos, pero plantear eso, ser hermanos, de verdad, implica cuestionar un montón de cosas. Un montón de cosas. Valorar el aporte cultural de los migrantes. Es decir, no solo ellos, no solo nosotros, los que entre comillas estamos bien, debemos acogerlos, sino que hay una riqueza de cultura, una riqueza hasta genética, si lo quieren, en integrar gente de otras sociedades que nos puede abrir la mente. Yo creo que estos muy pocos chilenos me van a aplaudir con lo que voy a decir, pero que creo que gran parte del cambio de mentalidad del chileno, desde los 90, 2000 a la fecha, al punto de este estallido social, es producto de la gente que ha llegado de otros países a mostrarnos que las cosas no tienen por qué ser de esa manera. Y con su conducta nos han mostrado que en realidad esto que para nosotros era súper normal y estaba súper bien, en realidad, oye, pero si en mi país eso es gratis. Y, oye, pero si en mi país, en Argentina, una niña la otra vez llorando decía en la televisión, mira, yo vine a inscribirme a la universidad, quería estudiar medicina y me dijeron ya, su cédula, inscríbase así, tiene clase el lunes. Y en Chile te endeudas a 20 años. Entonces, eso nos hizo ver que más allá de la isla, más allá de la cordillera, hay un mundo. Y darnos cuenta que las cosas no necesariamente son como siempre pensamos que eran. Para eso sirve la inmigración. Y además que, bueno, si hablamos de inmigración, aquí tienen que quedar los puros pueblos originarios y todo el resto nos vamos, porque no tenemos nada que hacer aquí. Es decir, el mundo fue creado para todos. Eso es lo que dice Francisco. Por lo tanto, y fíjate que hay un detalle. El Papa nos habla del derecho a migrar y también a no migrar. Es decir, todo ser humano tiene derecho a que en su lugar de origen estén las condiciones necesarias para que se desarrolle. Que la migración sea una opción, no sea una obligación. ¿Sí? ¿Sí? Potenciar una cultura local que dé raíces. En este mundo globalizado tendemos a perder la lógica de la cultura local, de las costumbres locales, y eso es lo que nos da identidad, ¿sí? Nos da solidez, pero debe ser una cultura local no cerrada sobre sí misma, porque si no es una secta, ¿sí? Debe ser una cultura local que no se quede en lo local, sino que se abra en una perspectiva universal, entendiendo que es parte de un todo, ¿sí? Pero como dice el Papa en Griegado, que el todo es más que la suma de las partes. ¿Sí? Solo desde la identidad local se puede hacer un aporte real al todo, ¿sí? Diluyéndose en el todo, no conseguimos nada. No conseguimos nada. Yo digo, no, vamos a dialogar sobre lo que estamos de acuerdo. Eso no es un diálogo, porque no estoy dialogando yo, entonces yo me estoy desvistiendo de lo que yo soy para conversar contigo, que te desvistes de lo que tú eres, para llegar a un punto neutro donde nos abracemos y digamos, hoy estamos súper de acuerdo con todo. Eso no es diálogo. Diálogo es donde vemos nuestras diferencias. Y yo estoy dispuesto a ser cambiado por lo que tú piensas. Y tú estás dispuesto a ser cambiado por lo que yo pienso. Si no, no hay diálogo. Bien. La mejor política. Puse esta imagen porque en realidad quiero volver a reiterar que la política aquí no habla de los políticos, ¿no? Como clase, como profesión, clase social, sino de la política en la que estamos todos metidos. Primero, critica dos extremos. Critica el populismo como una deformación de lo popular. Valora mucho lo popular el Papa, el sentido de pueblo. Bueno, no mal que mal viene de Argentina, donde se conectó con los curas villeros, que eran de la teología del pueblo. Pero dice que el populismo es una deformación, que en el fondo manipula al pueblo, ¿sí? A propósito de los intereses de una persona en particular. Pero que también a veces se acusa de populista a experiencias que son absolutamente legítimas del pueblo. Y que hay que recuperar esa palabra. Un poco, bueno, en Chile vamos en esa, ¿no? Hay que recuperar la palabra pueblo. No caer en el populismo, pero tampoco desprestigiar cualquier impulso social, aunque esté mal conducido, como populista. ¿Sí?
También critica el liberalismo, las visiones liberales o neoliberales, por su individualismo y economicismo, es decir, por ver al sujeto solo como un individuo y verlo solo desde una perspectiva económica. Es decir, cada solución a cualquier problema social son más lucas. Es plata. Y con plata arreglamos todo. Cuando de repente hay problemas tremendos que no tienen que ver con la plata, tienen que ver con la dignidad, con el trato al otro, etc. ¿Sí? Es increíble, en este país, porque ayer salió no, anteayer, la ministra de la Cultura, la encargada del gobierno para fomentar la cultura, a decir, cada peso que ponemos en cultura es un peso que se pierde en los problemas sociales. Entonces cerremos el boliche y nos vamos, po. Es decir, la cultura no es un bien, es un gasto. Desde la lógica del ministro, la ministra de Cultura. No me Le quitan extraña. las becas Chile al Ministerio de Ciencias y el Ministerio de Ciencias no dice nada. Se redujo en el presupuesto que ahora se está discutiendo en el Congreso. Las becas Chile se suspendieron y se redujo el presupuesto del Ministerio de Ciencias, el del Ministerio de la Cultura y de la Defensoría de la Niñez. Entonces, mira, un profesor mío, de feliz memoria, el profesor Arturo Bravo, decía, hay dos cosas que señalan qué es lo que te interesa de verdad. ¿Dónde pones tu plata y dónde pones tu tiempo? ¿En qué gastas tu plata y en qué gastas tu tiempo? Todo el resto es discurso. Entonces yo puedo leer qué es lo que le interesa al gobierno en realidad, viendo en dónde poner la plata y en qué gasta más tiempo. Y si calculo en qué ha gastado más plata, es en represión, es en mayor aparataje de carabineros, es en armas, ¿sí? Y le reduce el costo a lo que no le interesa, los niños, la cultura, las ciencias. Insisto, esto para que vean el contexto del documento. Si ustedes lo leen, lo van a encontrar lindo. Y es lindo, pero tiene un trasfondo cuando uno trata de aplicarlo a la realidad que se vuelve pesado. Llamado a reforzar los organismos internacionales, particularmente la ONU, como método para conseguir este rumbo común, ¿no? No una especie de gobierno universal, no se pongan salfate para sus cosas, sino este diálogo que se establece en este organismo, ojalá en igualdad de condiciones. Propone una actividad política que se base en el amor, en la caridad, ¿sí? En el respeto por el otro, entendida como servicio y como búsqueda del bien común. Eso es más o menos el panorama de qué plantea con respecto a la política, ¿sí? ¿Algún comentario hasta aquí o avanzamos al otro? Pepe, voy a leer lo que han puesto en el chat. Mira, la Tatiana en algún momento dice, las políticas públicas no protegen a las familias y generan medidas populistas para hacernos creer que somos un país integrador. No solo debemos anunciar, hay que denunciar. Simón dice, una política al servicio del verdadero bien común, una política que se aleja del populismo. En salud, dice Tatiana, hay un recorte. Y Simón dice, lo verdaderamente popular es lo que promueve el bien del pueblo. Exactamente. Muy bien, veo que lo captaron excelentemente. Bueno, tampoco está dando gente que no tenga idea de esto, muchos de ustedes manejan bastante. Pero claro, eso es. Sí, que algo sea popular, en el sentido que sea masivo, no significa que sea a favor del pueblo, necesariamente. Sí, vamos a entrar en eso también. Vamos al sexto. El diálogo y la amistad social. A propósito de... lo digo porque son dos términos que salieron mucho a colación en la discusión a propósito del estallido social. ¿Sí? Chile está quebrado, está polarizado, fracturado. Bueno, el plebiscito nos cambió la lógica. En realidad, ahí nos dimos cuenta que no era una fractura 50-50, sino 80-20. Es decir, el pueblo sí está unido en una demanda, independiente de su diversidad, y hay un sector mínimo, que es el privilegiado de este país, que no quiere ceder esto. Entonces, la gran ganada del plebiscito fue que cambió la lógica. Ya no es concertación, Alianza por Chile, ya no es dos mitades que se disputan y que hay que llegar a consenso, no. Es la gran mayoría que quiere abrir los espacios para construir un país para todos, y no solo para el 20%. Bien, pero ¿qué dice el Papa sobre esto? Fomentar un diálogo social abierto y sincero. Cuando se invita a dialogar y los acuerdos ya están tomados antes de que comience el diálogo, eso no es diálogo.
Cuando yo dialogo o negocio con un grupo, por ejemplo, con el gobierno, con lo que sea, y me dicen, mira, yo te voy a ceder hasta aquí nomás, dime lo que me digas, eso no es diálogo. Entonces debe ser un diálogo abierto, en el sentido de que yo me dejo cambiar por el otro, y sincero, desde mi realidad, no desde un punto neutro donde en realidad no nos encontramos. Y eso es un gran problema. En Chile se nos enseñó que el debate y el conflicto era peligroso, que no había que discutir. ¿Sí? No se habla ni de política, ni de religión, ni de fútbol. Disculpe. Porque esas tres cosas generan conflicto. Y precisamente el arte de la democracia es el arte de la discusión. No se trata de no discutir, se trata de aprender a discutir. ¿Sí? Donde el hecho que el otro piense distinto no debería ser un problema. Haciendo un Pero en aporte a Chile, lo que dice Johnson, yo creo que también es súper importante y es la lógica. Y la lógica en la que en la que te entrena la verdadera fraternidad y sobre todo el verdadero, perdona Johnson que meta la cuchara, pero creo que esto es importante, el verdadero ejercicio filosófico. El verdadero diálogo es el poder de la escucha. Eh, Así como es importante lo que yo te tengo que decir, es mucho más importante eh, escucharte, en lo que yo te tengo que decir. claro, Eh, y en eso nos falta estar entrenados, no, porque no estamos habituados. Escuchar al claro, otro es eso se prácticamente, aprende, claro. nos interesa lo que queremos decir, pero muchas veces no nos interesa lo que el otro nos tiene que decir. Porque si el otro está entrenado en lo que yo tengo que decirle, lo vamos a escuchar. Eh, y ese es un desafío de todos los días. Mira, a propósito de eso, hagan un ejercicio. Yo también lo hago y me he dado cuenta, a propósito de lo que dice el Dante. ¿Cuántas veces, hagan memoria, no digo que me lo cuenten, pero discutimos con alguien y mientras el otro termina de hablar, yo estoy esperando a que termine para decirle lo que yo pienso y demostrar que está equivocado. Entonces, todo ese periodo que yo estoy preparando mi respuesta mientras el otro habla, en realidad no lo estaba escuchando. En realidad nunca lo escuché. ¿Sí? Y el otro hace lo mismo. Espera que yo hable y ojalá se demore harto para poder elaborar bien mi respuesta. Es decir, no dialogamos. Me acuerdo una vez haberme juntado con un amigo que me invitó a dialogar ahí en un centro ecuménico de distintas confesiones cristianas y me decía, mira, ya acá, pero no vamos a hablar de la Virgen María porque eso en realidad a los evangélicos no les gusta y es muy católico, de la Eucaristía, los sacramentos tampoco, y al hermano evangélico él decía, mira, yo no voy a hablar de las imágenes de la iglesia para no ofender al hermano aquí católico, tampoco voy a hablar de la jerarquía porque ¿para qué nos vamos a meter? Hablemos de lo que nos une. Y yo le dije, bueno, si hablamos de lo que nos une, ¿para qué vamos a hablar si ya estamos de acuerdo en lo que nos une? Lo interesante es que hablemos de lo que no nos une, po. Perdón, en lo que no estamos de acuerdo, que ni siquiera debería desunirnos. Porque el que cierra la puerta a todos los errores termina cerrándoselo a la verdad. Algo puedo aprender de cómo ven los hermanos esto. Tampoco significa que yo me cambie, ¿no? Y voy a hablar con un evangélico, me vuelvo evangélico. O voy a hablar con un budista, me vuelvo budista. No, debo tener mis raíces. Por eso el Papa hablaba antes de esto de la cultura local, ¿no? Para desde ahí, desde mi identidad, abrir un diálogo sincero. ¿Sí? Que busque la verdad, esto es importantísimo, que busque la verdad más allá del consenso circunstancial. El consenso no necesariamente es verdadero. Que lleguemos a un punto en que todos estemos de acuerdo, si detrás de eso no hay una búsqueda sincera de la verdad, puede ser el consenso más fatal de la vida. Y podemos llegar al consenso de que hay que eliminar a alguien y nos va a parecer súper democrático. El consenso es necesario siempre y cuando esté la recta intención de buscar la verdad detrás de ese consenso. Y ahí es una advertencia que es muy, muy útil, muy, muy necesaria, sobre todo hoy en día, en que todo el mundo se suma a la opinión mayoritaria porque está de moda, porque hay que hacerlo, y hablar en contra de su opinión es ser retrógrado, no sé, casi un dinosaurio. ¿Sí? Pero tampoco que una posición sea tradicional significa que sea necesariamente verdadera. Es decir, el fondo es la verdad. Una verdad a la que nos acercamos, por supuesto, que no la poseemos, ¿sí? Y que debemos estar siempre abiertos a revisar. Por eso se conecta, por eso yo le digo que este es un documento redondito, ¿no?
que construya una nueva cultura, porque detrás de esto, el fondo es, ya Dante lo decía, y creo que Simón también lo mencionó, es una manera de pensar, es una manera de construir la sociedad que está equivocada y que debe cambiarse. Por eso, nuevos valores, nuevas relaciones, nuevos símbolos. Si hablamos de los símbolos que nos unen como chilenos, por ejemplo, son símbolos tremendamente agresivos. O sea, ¿cómo voy a dialogar con un tipo que tiene en su escudo una frase que dice por la razón o la fuerza? O sea, ya de entrada no hay diálogo posible. ¿No? O sea, o me entendís por las buenas o me entendís por las malas. ¿Me entiendes? Estamos llenos de militares en estatuas. Celebramos puras guerras. Y más encima guerras que perdimos. Combate que nos fue mal más encima. Es decir, tenemos que generar una cultura donde lo civil, lo ciudadano, la discusión, la diversidad sea la nueva iconografía. ¿Sí? Los nuevos valores. ¿Sí? ¿Cuántas veces, hagan memoria, han visto ustedes una estatua de O'Higgins? ¿Cuántas veces han visto una estatua de Gabriela Mistral? De Pablo Neruda. Un conteo así imaginario. Y seguro que más o menos andan los números como pienso yo que andan. 10 contra 1, 5 contra 1. Cuando ha tenido la oportunidad de hacerlo. Es decir, los valores que nos inculcan, la cultura que hemos generado, no es una cultura que genere diálogo, es una cultura que genera orden. En Chile es muy importante el orden. En nombre del orden, aquí se hace cualquier cosa. No es una cultura que valore el desorden. De hecho, hasta el 18 de octubre siempre decíamos, somos el país más ordenado de América Latina. No un país bananero donde la gente salga a la calle a quemarlo todo. No, este es un país que respeta la institucionalidad. Un país... ¿Mm? En nombre del orden público se puede tirar a alguien por un puente. Así es simple. Entonces, orden y patria. Mira el lema. Es como Brasil, que anda por ahí con nosotros. Orden y progreso. No felicidad, no fraternidad, no... Los símbolos hablan. Y es importante prestarle atención. En Brasil es distinto, porque se quiere aspirar a eso, pero tú, cuando se tiene la oportunidad de estar allá, el concepto de orden tiene otra lógica que el chileno. Es otro tipo de orden. Los brasileños necesitan orden. Es que son despelote andando. El despelote es parte de su cultura. Yo creo que por eso le pusieron orden y progreso a la bandera, porque... Puede ser, puede ser. Pero en nuestro caso es impresionante. Claro. Y esto, mira, a propósito de lo que decíamos hace un rato, uno se da cuenta de esto cuando habla con gente que no es chilena. Tuvimos un acto electoral ejemplar. No pasó ningún condoro, no pasó nada, todo ordenado, todo ordenado. El orden aquí, ¿qué se le enseña a un niño entrando al colegio? A pararse cuando entra el profesor, a llegar peinadito. Yo nunca he entendido por qué siempre a los cabros chicos los mandan para la casa cuando tienen el delantal sucio, y el delantal es para eso, para que se ensucie eso y no la ropa que está debajo. Pero los mandan igual para la casa. El orden. Este país se ha construido sobre eso. Que Andrés Bello instauró esas bases. Claro. El orden. Un inmigrante. No era chileno. Un grande de América Latina, que tampoco lo conocemos. ¿Cuántas estatuas conocen de Bello la que está fuera de lo de Chile? Bien. Basada en el reconocimiento, esto es importante, ya lo decían ustedes, del otro como otro. No del otro porque es igual a mí. Disculpen lo que voy a decir, pero ni siquiera del otro porque es una persona como yo, sino porque es una persona y no es como yo. Entonces, cuando veo a alguien diferente, mi lógica debería ser, ¿qué puedo conocer aquí? ¿Qué me puede aportar? ¿Qué no se me va a contar? No es como, no ten cuidado porque este no es chileno, este piensa de otra manera. No, cuídate. No sabes qué costumbres tiene. Por eso es tan útil viajar. La gente que puede viajar lo hace tan bien. Aunque viaje a la ciudad al lado, pero el enfrentarse a otros que piensan de otra manera ayuda y enriquece.
enormemente. Pero la diversidad es un valor, no es un peligro, no es que a pesar de ser diversos nos vamos a unir, sino precisamente porque somos diversos podemos ser una unidad. Y esa es la gran transformación de la que habla el Papa. Y en relaciones humanas que se construyan en la amistad y en la amabilidad. Esos dos conceptos ya darían para todo un curso. ¿Hay algún comentario, Carlos, antes de que sigamos? Sí, A mí me parece que mira, Tatiana dice, a ver, el auténtico diálogo social, no, Simón dice, el auténtico diálogo social supone la capacidad de respetar el punto de vista del otro, aceptando la posibilidad de que encierra algunas convicciones e intereses legítimos. Tatiana dice, pasa que cuando planteas otra mirada en la discusión, eres confrontacional, rebelde, arbitrario, y la crítica viene de tus pares. Oímos para responder, no para escuchar. Simón dice, solo en su pueblo de origen. ¿Solo qué? Solo en su pueblo de origen. Ah, eso es muy común. Bien, 20 para las 9, Pepe. No sé cuántos capítulos te quedan. Quedan dos. Perfecto, vamos con yo lo eso. dejaría hasta aquí. Yo lo dejaría hasta aquí. El resto de sorpresa para ustedes. Tengo que para grabar aquí para poder pasar las otras.